Hola, ¿qué tal? Felicidades para todos. El escándalo surgió, llamó la atención, impactó, aunque según dicen, el rumor estaba en Mar del Plata y se conocía. ¿Cuál es el motivo? ¿Usted lo conoce? Los carnet trucho, que se entregaban cobrando una cifra importante, según lo dice la justicia. Hemos invitado al fiscal general, Fabián Fernández Garelo, para que nos cuente cómo se originó, qué averiguaron, en qué estado está la causa. La pausa, la apertura y comenzamos seguramente a entender, a conocer qué ocurrió en este hecho tan lamentable. Y ahora sí, la presencia del fiscal general, doctor Fabián Fernández Garelo. Doctor, gracias por venir. ¿Cómo le va? Bueno, muy bien. Son las cosas que a uno le da la mezcla de tristeza con satisfacción, ¿no? Esto que ha pasado. Un verdadero escándalo, pero felizmente descubierto. Sí, a veces coincido con usted. Lo peor sería la frustración de no poder resolverlo al tema. Llevábamos, la ciudad estaba enterada de esto. Y bueno, ya en alguna oportunidad habíamos querido avanzar sobre esta cuestión y faltaron pruebas. En esta ocasión, por suerte no. Nosotros creemos que está muy bien probatoriamente a partir de elementos tecnológicos que han sido aportados por el Gobierno Nacional para los ministerios públicos de todo el país, entre ellos Buenos Aires, y de cargos de instructores judiciales que aportó el gobierno de la provincia y que nos permitió, la doctora Falgo asignó a Mar del Plata y nos permitió empezar a trabajar esto, lo que en su momento fue el procedimiento de las llantas en la ciudad también, trabajarlo con otra óptica de investigación. En este caso fue con participación de funcionarios municipales que colaboraron o siguieron. Sí, no, nos aceleró mucho justamente los tiempos eso. El intendente dispuso la colaboración inmediata. Bueno, había hecho también algunas denuncias del municipio sobre esto, más otras que nosotros teníamos de vecinos. Y sobre todo del mes de noviembre hasta aquí, la investigación tomó un volumen importante desde el punto de vista probatorio, y esto hizo que el juez de garantía, que es el doctor Arrandonera, nos diera todo lo que solicitaron los fiscales que intervienen. Doctor, ¿cómo funcionaba? Esto funcionaba con gente de adentro del municipio, por eso hubo 17 detenidos que son funcionarios y empleados de planta. Coincidente de un allanamiento, ¿no? Claro, esto en el allanamiento que se hizo en el distrito descentralizado del Gaucho. Y afuera gente trabajando a modo de captador de trámites, que tenían una de las bases importantes en una estación de servicio, en una especie de lugar donde se toma café y demás, de estos que hay ahora, y bueno, y ahí captaban trámites. ¿La dirección se puede dar, no? Esto fue Juan B. Justo y Francia, si mal no recuerdo. Sí. Yo no he ido a los allanamientos, pero bueno, ese es el domicilio. Desde ahí se tomaban los trámites y eran derivados a estos empleados que en realidad lo que hacían era entregar licencias oficiales, no eran licencias de las que la gente llamaría truchas. La licencia era normal. Era normal, claro. El carnet que dan ahí. Claro, lo que pasa es que por pantalla debían sacar la deuda para que la gente vaya a pagarla, de multas que tiene la gente, cosas de este tipo, que hay que saldarlas antes de la renovación. Y bueno, lo que se omitía era ese paso, que esto era lo que generaba el prejuicio económico que se genera contra el municipio. Es decir, si hay una multa de determinada cantidad, con mucho menos. Claro, ¿Se hacía de abajo? Sí. ¿Se daba de abajo? ¿Qué se hacía? Le digo que con unos pocos casos analizados hay deudas de 700.000 pesos no cobradas. Con lo cual, si esto se extiende, ahora el intendente me dijo que va a hacer una auditoría sobre lo que, digamos, sobre aquellas licencias que se han entregado y que tenían multas pendientes, para que la gente, por supuesto, porque además cometen el delito de cohecho, ¿sí? Tenemos que ver cómo avanza la investigación también respecto de ellos, si pagan, si no pagan. La persona que supuestamente hacía de receptor, teníamos entendido que a esa hora de la mañana, tenía en su poder más de 14.000 pesos, ¿puede ser?
Sí, había sumas de dinero, pero lo que ocurre es que era un circuito, además, que con el tiempo que han trabajado han generado a su vez no solo una importante ganancia para quienes formaban parte de la organización, sino a su vez una importante pérdida de ingresos para el municipio. Y hay un tema más complicado, Cholo. Había también licencias, que era, por eso hubo un médico detenido municipal, que se entregaban a gente que no estaba en condiciones de manejar. Con lo cual el tema es complicado. ¿Alguien con Alzheimer o no? Tenemos la causa todavía bajo secreto sumario, pero había situaciones en las que no estaban en condiciones de hacerlo, o con problemas de vista, cosas de este tipo, y tenían licencias. Y esto era porque había un médico que estaba habilitando estas posibilidades. Con lo cual, con todos los inconvenientes que hoy vemos con accidentes de tránsito y demás, realmente esto es un riesgo muy importante, una verdadera inconsciencia. Uno de los médicos, porque por lo general atendían 3 médicos, ¿no? Concretamente nosotros pedimos la detención de un médico, bueno, avanzará la investigación y veremos si es necesario ampliar los imputados o las... ¿Cómo está la causa o cómo se caracteriza la causa? La causa es una causa por asociación ilícita, fraude al municipio, y omisión de deberes o incumplimiento de deberes de funcionario público. En principio estos fueron los delitos por los cuales el juez de garantía, el doctor Randonea, nos dio estas detenciones y estos allanamientos. Pero bueno, esta es una calificación preliminar, habrá que establecer a partir de ahora, todavía hoy están declarando algunos de ellos, ayer unos cuantos se negaron a declarar. Siguen detenidos, ¿no? Sí, algunos sí, otros han recuperado la libertad. Es decir, estamos estableciendo ahora, cosa que teníamos bastante clara de todas maneras, qué rol tenía cada uno en esta asociación ilícita, y en función de esto avanzarán las distintas imputaciones. Pues sé que una de las mujeres estaba amamantando en este momento. Sí, nosotros le dimos la libertad, me comentó esto los doctores de Nilo y Pajela, que estuvieron presentes en los allanamientos, esa misma noche pidieron la libertad para no generar inconveniente, y además, usted vio que en las causas de delito económico nosotros habitualmente es raro pedir detenciones, pero en este caso las necesitábamos porque era gente que estaba trabajando en los lugares en los cuales nosotros teníamos que recuperar información y documentación, entonces era necesario esta medida cautelar, por lo menos en las primeras horas, para que no nos hagan desaparecer cosas o nos alteren registros. Doctor, ¿hay constancia de los carnets que se entregaron en estas circunstancias? Bueno, esta es la tarea. Nosotros, cuando se hace una investigación de tanto volumen de imputados como esta, hace años que en Mar del Plata no había 25 órdenes de detención por una asociación ilícita, de mucho volumen la investigación. En general se trata de circunscribir el orden, el objeto procesal, para que esto no derive después en algo desde el punto de vista procesal ingobernable. Analizamos unos casos, alrededor de 100. Le queda al aspecto administrativo del municipio, al intendente Pulti, analizar cuál es el perjuicio, pero es una organización que venía trabajando hacía tiempo. Nosotros calculamos que es varias veces millonario el perjuicio contra el municipio por este tipo de cuestiones. ¿El monto tiene que ver con la pena por la estafa o por lo que sea o no? No está vinculado a la pena. En realidad el monto estaba vinculado a lo que cobraban, porque no era lo mismo, como dice la gente, zafar una multa en una de esas de tránsito de 1.200 pesos que... En un caso, tengo entendido, había una deuda de 300.000 pesos en una sola persona. Ahora, en el cohecho o en la coima, para ser más simple. Esa es la palabra. ¿Tienen la misma pena quien da que quien recibe? No, para quien da es un poco menor. Lo que pasa es que también para quien recibe es muy baja. Yo realmente estamos ahora, no sé, ante la posibilidad de una reforma del Código Penal. Y fíjese que nosotros tenemos una Fiscalía de Delitos Económicos desde el año 99. Y a veces nos pregunta, bueno, pero ¿qué hace esta Fiscalía? Claro, el delito que comete el funcionario público, en el mejor de los casos, a veces tiene una pena máxima de 6 años y una mínima de 1, con lo cual es de cumplimiento condicional, no es detenible, o es detenible solamente cuando se justifica, es escarcelable. ¿Aún siendo asociación ilícita? No, habiendo asociación ilícita, la pena tiene otra dimensión, pero también es cierto que a veces, digamos, no siempre se puede hacer una investigación como esta, y yo creo que debiera tomarse nota de esto, que con esta herramienta tecnológica que tenemos ahora hay que acostumbrarse a ver investigaciones de este tipo, porque ya se vio en el tema de las llantas y las gomerías en la ciudad, que ahora están avanzando. ¿Cómo fue el tema ese? Fue muy parecido también. Lo que ocurre es que ahí
eran 11 allanamientos en gomerías de la ciudad que se dedicaban a vender gomas robadas por gente que trabajaba en la calle robándolas. Entonces agarraban y las reinsertaban en el mercado y las compañías de seguro pagaban esas llantas y esas gomas en lugares donde no eran oficiales los concesionarios de las llantas. ¿Cómo es la asociación ilícita? ¿Cómo se toma legalmente o judicialmente? No, es un delito autónomo. Sí. Es un delito autónomo que tiene una pena autónoma de un máximo de 10 años, salvo, insisto, para aquellos que sean los organizadores. Y a veces está en concurso justamente con otro tipo de delitos, como en este caso, que es el fraude, otras veces puede ser el robo, el hurto, en fin, cosas de este tipo. Pero por eso que esto es lo de destacar, que estamos, cuando con la doctora Falvo nosotros diseñamos esto para Mar del Plata, porque no funcionan otros departamentales, y esto era debido a que hace rato que veníamos insistiendo nosotros con que necesitábamos un cuerpo así. Nosotros dijimos con la doctora que esto era una especie, todavía no estaba la ley de policía judicial, que esto era una especie de ensayo para la policía judicial. Y es esto lo que estamos haciendo, y por eso hemos hecho investigaciones de esta naturaleza, que no son tantas, pero son a veces más separadas en el tiempo, pero tienen resultados de esta naturaleza, porque son investigaciones que hacemos sin tiempo. Es decir, no es lo mismo cuando hay un homicidio que hay que salir corriendo por los plazos procesales, está el detenido. No, estas son investigaciones sin tiempo, y por eso le digo, esta causa ya hacía tiempo que la estábamos investigando, y bueno, llega un momento que esto madura. ¿Hay situaciones determinadas para determinadas personas? Por ejemplo, Belmonte, que era el jefe de la oficina del departamento. Sí, yo no quiero avanzar demasiado por el secreto que dispusieron los fiscales, pero no cabe duda que en función de la responsabilidad que inclusive algunos de estos empleados tenían dentro del municipio y que estaban conociendo de la cuestión, van a tener seguramente una situación procesal diferente a la de la persona que fue como vecino, a querer renovar la licencia y pagó, cometió cohecho, pero no era el que estaba dentro de la organización. Son situaciones diferentes, que es lo que tenemos que empezar a discriminar a partir de este momento, que es cuando la investigación deja de ser reservada y pasa a ser pública, prácticamente, pues se enteró todo el mundo, obviamente. ¿Belmonte fue tomado por esta administración, por el gobierno de Pulti? ¿Ya venía con No, había tenido un proceso anterior en el que no se había podido llegar a condena, lo cual también marca que no nos rendimos. Es decir, ¿que no qué? Que no nos rendimos. No habíamos podido llegar con una condena. ¿Había denuncias sin pruebas? Había denuncia, no, inclusive se llegó a alguna situación, si mal no recuerdo. ¿Hechos similares? Sí, se llegó a una situación, si mal no recuerdo, de juicio oral, me parece, y no se pudo llegar a conformar la prueba, porque no teníamos los elementos con los que contamos ahora. Esta es la verdad. ¿Qué año fue ese? ¿El gobierno de Katz fue eso? Eso fue una denuncia que había hecho también el intendente Katz, y bueno, en función de no haber podido nosotros llegar a comprobar esto, tengo entendido que esto generó la reincorporación administrativa por falta de pruebas. Por falta de pruebas, pero ahora estamos confiados en que la situación es muy diferente. ¿Y qué pasará ahora? Porque la gente se pregunta, preocupa lo que acaba de decir, doctor, ¿no? Seguramente a las personas entran y salen mañana, ¿no? Sí, mire, le voy a contar algo. Casi en materia internacional hay una posición respecto del funcionario público que comete delitos que dice lo siguiente: lo primero que hay que hacer es sacarlo de la función. Lo primero que hay que hacer, pues si no sigue cometiendo daño y sigue cometiendo delitos. ¿Sacarlo temporalmente o dejarlo sin sueldo? No, sacarlo aunque sea temporariamente. Bien, estamos en esta primera etapa. Si nuestro proceso penal avanza, seguramente esto terminará, en el caso de arribarse, insisto, estamos en una primera etapa, terminará con una exoneración, con una cesantía. A partir de acá habrá que ver cuáles son los roles de cada uno y ver qué clase de condena se puede disponer para cada uno. Yo le vuelvo a repetir, en este país, donde se han subido con las que se denominan leyes Bloomberg, las condenas para estos delitos que a veces castigan a la gente, que se han ido muy arriba, ¿no? Condenas de 15, 16 años por robos calificados, realmente que un funcionario público que comete un perjuicio de este tipo tenga un máximo de 6 es poco. ¿Sí? Pareciera que el renglón
de condenas contra funcionarios públicos hay que cambiarlo. Y si la gente sigue reclamando que tienen que cumplir efectivamente la condena, habría que llevarlo a un esquema donde sea de cumplimiento efectivo la condena. Hoy, el funcionario comete a veces algún tipo de este delito de 1 a 6 años, digamos si el delito es un delito, no una asociación ilícita, tiene lo mismo que el que defrauda en una estafa, claro, también de 1 a 6 años. Entonces digo, no es posible que la situación sea la misma. Bueno decirlo para que la gente lo sepa. Lo tiene que saber la gente y los legisladores que tienen que tratar el nuevo código si es que tiene en algún momento este estado legislativo. ¿Algún funcionario político que esté involucrado? No, en esta investigación en principio no, y le digo, y creemos que la investigación está lo suficientemente cerrada como para saber qué eran estos y que la cosa está ahí. Tenemos entendido que el jefe de transporte, Iglesias, habría recibido alguna amenaza. ¿Qué significa eso? ¿Usted tiene conocimiento? Mire, son cosas que pasan después de estas cuestiones, sobre todo porque en los primeros tramos, hasta que, fíjese que recién ayer y hoy nosotros cuando le tomamos declaraciones a los imputados tenemos que imponerlos de la prueba. Entonces, como algunos de ellos ya llevaban una campaña anterior en la que resultaron exitosos o salieron bien, capaz que pensaron que esto era lo mismo. Entonces es posible que se haya generado alguna situación así de virulencia, que espero que no pase de lo verbal, pero me parece que en cuanto se conozcan las pruebas, muchos de ellos se van a dar cuenta que esto está hecho de otra forma. Enseguida seguimos, doctor. ¿Cómo no? Es una alegría, ¿no? Porque que haya surgido de la misma institución el pedido de investigación, continuar y mantener secreto más de un año, me parece que para que podamos volver a empezar a creer. Si quiere hablamos un poquitito de eso. Después, en el segundo. ¿Cómo no? Sí. La pausa entonces y comenzamos hablando de lo que propone el doctor Galeano, que en definitiva lo que pensábamos nosotros. Ya volvemos. Había quedado pendiente en el bloque anterior algo que el doctor nos explicaría ahora. Cuando uno se explica, me refiero sobre todo al público, que es a quien tenemos que dirigirnos, ¿no? Claro, usted dice que es cierto, no es común ver que colaboran todos. La verdad, yo a veces digo, desde el año 98 hasta acá, que se hizo la reforma procesal penal, siempre se nos dijo a los fiscales que iba a haber policía judicial, que es una deuda constitucional desde el año 94 en la provincia. Y bueno, quienes decidimos adherirnos al sistema acusatorio esperábamos la policía judicial para poder hacer investigaciones de este tipo. Bueno, ahora hay una ley, pero todavía no la tenemos. ¿Qué ocurre? Hemos hecho siempre investigaciones, sobre todo de esta naturaleza, donde no siempre podemos encontrar, o no es conveniente buscar la colaboración, porque si usted está siguiendo una organización de este tipo, no sabe hasta dónde llegan los tentáculos, y capaz que le va a preguntar a alguien que pone sobreaviso al resto de los que están en la maniobra. Acá no, acá pudimos hacerlo, se han alineado los planetas, para decirlo de alguna forma, nos dieron estos recursos que yo le mencionaba en el bloque anterior a nosotros, para poder hacerlo autónomamente, y contribuyó la administración municipal. Con lo cual, cuando las cosas se hacen como venimos diciendo que hay que hacerlas, salen. Las pruebas son eficientes. Un poco antes o un poco después, pero salen. ¿No? Las pruebas son muy interesantes. Las pruebas. Yo la verdad, mire, un colega suyo me preguntaba, bueno, ¿cuáles son los recursos tecnológicos que le dieron? Y dije, mire, yo no avivo delincuentes. Perdóneme, permítame, ahora que tengo esto, no contar de qué se trata. De todas maneras, quienes están imputados van a enterarse porque en el momento en que se los notifica la declaración hay que leerle qué pruebas hay. ¿Son casi irrefutables? Son muy importantes. De hecho, el juez de garantía, en función de esto, dio todas las detenciones en esta etapa del proceso. ¿Hay algún prófugo? Perdón, una cosa. Sí quedó alguno prófugo. Pero el tema es que reservo, pueden saberlo los que están ahora procesados, pero me reservo la tecnología para no contarle a los otros que estamos investigando, que no están en este proceso, digamos. Permítaseme, a veces se dice que el Estado no es ni ágil ni vivo para encarar a lo que son organizaciones delincuenciales que son más ágiles y más despiertas. Bueno, yo quiero jugar más de vivo en esto y no de lento. Acá no es cuestión de vivar giles. Claro, no hay que, como dice el tango, no vive giles que se vuelve en contra. Lo que ocurre es que en este caso no son giles, ¿no? No, para nada, para nada. Pero digo, no, por eso le digo,
lo que se dio es lo que venimos pidiendo desde el año 98, independientemente de la colaboración o no del municipio, sí, que aquí la tuvimos, es tener una herramienta que nos permita, alguien decía, bueno, pero tendrían que dedicarse a investigar homicidios. Mire, es cierto, y de hecho se investigan los homicidios por otro mecanismo, pero tengo 9 personas. Es un principio. Ahora, debiera venir dentro de poco la Policía Judicial. Si viene la Policía Judicial, Mar del Plata está preparada o propuesta desde la Procuración, por eso estamos haciendo esta primera experiencia, para hacer